Muchas gracias, doctor López-Gatell. Buenas noches, tengan todos y todas. Vamos a hablar rápidamente, como ya comentó el doctor López-Gatell, de un tema que es muy importante, de enorme relevancia y especialmente en esta época que estamos iniciando la temporada. Como saben, el dengue es una enfermedad transmitida por vectores, por mosquitos, y que se asocia y que el inicio de la temporada de dengue es justo cuando empieza la temporada de lluvias. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar algunos temas en los que hemos trabajado no solamente desde el programa dirigido en Senaprece, que son los programas para el control vectorial, sino también de la situación epidemiológica de dengue en las últimas semanas o en lo que va del año, así como de las acciones que la Dirección General de Promoción de la Salud coordina a nivel federal, pero con todos los estados, para estas acciones que se deben hacer por la población, que son realmente importantes y relevantes en esta época. Una parte importante es entender de dónde venimos. Ya el año pasado fue un problema importante de dengue y lo que explicamos durante muchas conferencias de prensa y comunicados es que el dengue tiene estos episodios cíclicos en donde hay veces hay años de una gran carga epidémica y después seguido por años de baja carga epidémica. El año pasado fue un año de alta carga epidémica y es muy difícil saber si este año esperamos una carga parecida, igual. Es probable que sea menor porque la carga del año, como veremos en las próximas gráficas, lo verán, pero normalmente es la presentación cíclica. Una cosa que es muy importante es que el dengue, que es transmitido por un mosquito, es muy importante dónde se está criando este mosquito. Entonces, por eso el dengue se asocia a sitios urbanos, especialmente en zonas marginadas de las ciudades, donde además tenemos carencias importantes en el suministro de agua, por eso la gente necesita recolectar agua, pero también hay carencia en los servicios de sanitización y recolección de basura, y por eso hay cacharros y se juntan los pequeños baldecitos de agua donde también se acumulan criaderos, y por eso es una enfermedad que tiene un importante determinantes sociales y de una inequidad también muy relevante. Y otra parte importante es que también el dengue, como lo comentó el doctor López-Gatell, pues tiene una situación, la gran mayoría de los casos de dengue tienen resoluciones espontáneas, pero sí hay una proporción importante que puede tener una alta gravedad y por eso la comunicación de riesgo también es muy importante. Y justo en este momento donde coinciden dos eventos, en donde también uno de las presentaciones es fiebre, es importante reforzar la atención en el primer nivel de atención para que los médicos, médicas del primer nivel de atención tengan claro que cualquier paciente que tenga fiebre en zonas endémicas, claro que puede ser un paciente con COVID, pero también puede ser un paciente con dengue. Entonces hay que a veces hacer y tenemos que hacer un ejercicio clínico importante. Pero no solamente los médicos y el personal de salud, sino también la población. La población también tiene que conocer esto y también tiene que saber cuáles son estos signos y síntomas y la comunicación de riesgo. Ahora, por eso, para un control de este tipo de enfermedades, tenemos que hacer una coordinación multisectorial, multinivel, gobiernos estatales, gobiernos federales, y aquí aprovecho para agradecer mucho del trabajo que en las Secretarías de Salud estatales, los programas de control vectorial en los estados y el programa federal en Senaprece, pues han tenido durante esta jornada de sana distancia acciones que no han parado para mantener los controles vectoriales que se requieren. La siguiente, por favor. Voy a hablar rápidamente, son los 6 temas principales y son acciones en que el programa coordina junto con la Dirección General de Epidemiología que dirige el doctor José Luis Salomía y la Dirección General de Promoción de Salud que dirige el doctor Ricardo Cortés. Acciones son importantes, son la promoción de la salud y la participación comunitaria, principalmente para la eliminación de criaderos en las viviendas, el saneamiento básico, por eso el trabajo tan relevante de hacer junto con gobiernos municipales y los responsables de la recolección de basura, porque se tiene que trabajar con ellos para lograrlo. El control vectorial, que es mucho de las acciones que hace el programa, y tanto hace control con larvicidas para controlar criaderos en domicilios o áreas peridomiciliarias, o también nebulizaciones para controlar ya el adulto, el mosquito adulto.
Componente muy importante es vigilancia epidemiológica activa, donde se tiene que identificar por la posibilidad de brotes. El dengue característicamente se presenta en brotes en ciertas regiones de una misma ciudad, y es ahí donde se focalizan las acciones del control vectorial. Una parte muy importante que coordina también la Dirección General de Promoción de la Salud es la comunicación de riesgo a la población, y por otro lado es una cosa que a veces no se ve, pero también requiere un esfuerzo muy importante del fortalecimiento de las capacidades clínicas del personal de salud que está especialmente en el primer nivel de atención, pero no solamente. También se deben reforzar capacidades clínicas en los hospitales para la atención oportuna y adecuada de pacientes con dengue. Voy rápidamente al perfil epidemiológico primero para que lo conozcan. Si me pasa la siguiente. Solamente quiero, en esta primera diapositiva, solamente quiero que se fijen, estos son diferentes años, en los últimos 10 años, y la altura de las barras son todos los casos notificados por dengue. Pero podrán ver que una parte importante, aunque tal vez no se nota, son pacientes que nunca tuvieron muestra. Al igual que muchos sistemas de vigilancia, incluido el sistema para COVID, pero para muchas otras enfermedades, tenemos muestreo de pacientes donde se toman muestras y se empiezan a identificar. Si ya se identifica un brote de dengue, posiblemente no es necesario identificar y diagnosticar a todos los pacientes y hay que tratarlos tal y como son. Entonces, esto pasa y tenemos siempre una serie de pacientes que son probables de dengue, pero que no se tomaron muestra, otros que son descartados, y después las barras que veremos ya en la siguiente diapositiva, si me la pasas, para ya hablar de los casos que se confirman. Entonces, en la siguiente podrán ver también un poquito más evidente, en la siguiente, que al día de hoy, en la semana que termina epidemiológica, tenemos un total de 3.248 casos confirmados de dengue, y la diferencia entre el color rojo y el color verde oscuro tiene que ver con si son dengues con signos de alarma o dengue graves y dengues no graves, que es el color verde. Como pueden ver, aquí también se aprecia el año epidémico importante que tuvimos en el 2019, pero otros años también igualmente importantes como hubieron en el 2012 y en el 2013. La siguiente, solamente para cuando estemos hablando y en los futuros conferencias de prensa, tal vez no en ese escenario, pero sí en otras, para hablar de dengue, también hacemos sobre casos estimados, es decir, a partir de los confirmados y el muestreo, podemos estimar el número de casos, y actualmente tenemos una estimación inicial de 9.748 casos de dengue. La siguiente. Y en la siguiente lo que van a ver es una evolución más o menos también de la gravedad, del índice de gravedad. Estamos viendo razón de graves contra no graves, y aunque ahora en estos casos tenemos un índice de gravedad que ha sido más alto, esto es habitual en las primeras semanas o en los primeros momentos en donde en general hay un sobreregistro de casos graves, y después esto se va balanceando. Entonces este punto 80 que tenemos no necesariamente es el que se va a mantener durante toda la temporada. En los países de abajo vemos la circulación viral, y lo que podemos ver es que hasta el momento tenemos una circulación viral mucho o predominante del dengue, de uno de los subtipos del virus del dengue, que es el tipo 2. La siguiente, vamos a pasar la siguiente y la siguiente, que es importante aquí solamente señalar que hasta el día de hoy tenemos 11 muertes confirmadas. Todavía hay muertes en estudio para su confirmación, que al igual como se ha comentado en los casos de COVID, pues requiere un estudio específico para adjudicar una muerte que en efecto sea una muerte por dengue. Y lo que quiero mostrar en estas gráficas solamente es este canal epidémico, en donde ustedes pueden ver cómo ha sido la evolución del dengue en lo que va del año en comparación con lo que ha pasado en los últimos 10 años, que es este canal que se marca en azul, en donde la línea en medio es la mediana y los otros son los puntos percentilares 25 y 75, y nos marca más o menos cuál es lo esperado en los últimos 10 años de acuerdo al promedio. Y como pueden ver, tanto en los casos confirmados como en los casos probables, vamos a ver que al principio de las semanas de este año se encontraron varios estados en un periodo interepidémico, o sea, ya en zonas donde habíamos pasado de una epidemia o de una temporada de lluvias, pero que se alargó mucho, y tuvimos muchos casos en enero, especialmente en regiones como en Veracruz o en Tabasco, y esto cuando lo comparamos, pues podemos ver que sí, en efecto, en estas semanas antes de COVID teníamos unos brotes importantes que estaban, pero que han ido bajando, y lo que estamos esperando que en las próximas semanas suban. Y esto lo vemos tanto en los probables, la siguiente, como en los confirmados, como en los estimados. La siguiente y la siguiente. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las acciones, si me pasas la siguiente.
Bueno, una cosa que quiero señalar, mucho se ha dicho si un problema como una pandemia como en la que tenemos de COVID, ¿qué tanto impacta en la vigilancia epidemiológica, ¿no? Digo, porque si todo el mundo está pensando en COVID, igual hay menos muestreo, hay menos búsqueda, y como pueden ver, esto nada más es la misma curva epidémica que señalamos, son las 18 semanas que están registradas, y las barras rosas es la positividad de las muestras, y el otro es el porcentaje de muestreo. Y como pueden ver, aunque hubo un descenso en algún momento, hemos mantenido un porcentaje de muestreo similar a lo que se ha hecho en los años previos. La siguiente. Y los estados ahorita que explican el 61% de todos los casos que tenemos ahora son Veracruz, Tabasco, Guerrero, Tamaulipas y Nayarit, y aunque como les dije, Tamaulipas, Tabasco especialmente y Veracruz tuvieron muchos casos en las primeras semanas y se atendieron como brotes y se controlaron, ahorita digamos que todos estamos en el canal epidémico o por debajo de lo esperado. La siguiente. Voy a ir rápidamente ahora en las acciones. Una de las acciones importantes, si me pasas la siguiente, es la parte de promoción. Entonces, la Dirección General de Promoción de la Salud generó este boletín, es un boletín dirigido a la población general, donde tiene una forma amigable, accesible, pues la explicación de una serie de acciones que se deben hacer y se deben seguir haciendo en las casas, principalmente en la eliminación de criaderos. Y hubo todo un interés, si me pasas la siguiente, de aprovechar las jornadas de sana distancia para tener pues, descacharrización en los hogares, limpiar baldes, tapar baldes y todas las acciones que normalmente se han reforzado para la control vectorial intradomiciliar, pues este boletín que está dedicado durante la jornada de distancia fue muy insistente en tener en fortalecer estas acciones dentro de las casas. Principalmente la siguiente, porque dentro de las acciones que hace el programa, parte son control larvario dentro de los hogares, y eso durante la sana distancia no se realizó. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, lo que se hizo por parte del programa que dirigimos ya en Senaprece es un boletín, es un lineamiento de la estrategia de control durante la pandemia de COVID, donde se fueron ayudando a los diferentes programas estatales a cuáles son estas acciones que se deben reforzar. La siguiente, por favor. Principalmente de las acciones de programas hay 4 tipos de acciones. Uno que es, fuera de la promoción para el control vectorial se puede hacer el control larvario, que es eliminar larvas en criaderos, rociado residual, que es también domiciliar, y después hay nebulización y termonebulización, que son más en las vías públicas. Y como pueden ver en las barras azules y las grises, que son las de mayor impacto, porque son las a nivel domiciliar, y por eso son estas cantidades, podemos ver que tanto el control larvario, que son las barras azules, como las nebulizaciones, sí se disminuyeron. Mucho del control larvario que se hace en casas, pues durante la jornada de sana distancia no se podía hacer. Entonces se reforzó con el boletín dirigido a la población general. La siguiente, tenemos una existencia de insecticidas, los estados han estado comprando insecticidas, se hizo una compra adicional a final del año pasado, y no pretendo que vean la tabla estatal, pero lo que quiero decir es que en total tenemos, no lo podemos hablar de kilos, cada tipo de insecticida tiene diferentes unidades, pero tenemos un equivalente a 287 millones de pesos de insecticidas, de diferentes tipos de insecticidas en los estados que han ido comprando, los estados más los remanentes del año pasado. Y lo vamos a reforzar con la compra federal, que estamos la siguiente, con 192 millones de pesos adicionales de compra que hacemos en el Senaprece y que distribuimos en los estados, y que eso ya está listo, estamos esperando que tengamos fecha, ya sea la próxima semana o máximo en 2 semanas, del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud para lograr esta compra. La siguiente. Y de las últimas acciones que se han realizado, también es importante, los programas estatales han estado apoyando muchas de las acciones dirigidas
o enfocadas en COVID en los estados, y también es importante, y desde aquí mi agradecimiento a todos los programas estatales que han sido solidarios con las acciones generales de las Secretarías de Salud. Y la última acción que quería señalar es un curso de capacitación. También agradezco a la OPS que nos ayudó mucho a tener un curso con expertos internacionales en la siguiente, donde pudimos establecer una red estatal de colaboradores clínicos para poder escalar una parte de capacitación que llegue al primer nivel de atención, a todos los médicos y personal de salud del primer nivel de atención, para reforzar los componentes de atención médica, donde además tenemos un elemento clave sobre la atención y diferenciación clínica entre pacientes que tengan dengue o COVID y su diferenciación. Entonces, estas son las acciones que hemos estado haciendo, y con esto termino y quedo abierto a cualquier pregunta que quieran agregar. Gracias.